tiene alguna ropa o algo de la mamá que tenga el perfume, a lo mejor puede ser, no sé, una cosa así o no, profe, no es posible. Por ahí anda la cosa. Bueno, eso iba a contar. Buenas tardes. En mi caso, por ejemplo, mi nena cuando nació solamente tomó el pecho hasta los 4 meses. Después, un día yo tuve que comenzar a trabajar, le dejé la mamadera y comenzó con la mamadera y nunca más agarró el pecho. ¿Qué hacía mi marido? Se ponía en su pecho una remera mía que yo usaba durante el día, digamos. La apoyaba a ella y le daba la mamadera y tomaba tranquilamente. Y me esperaba hasta que yo llegaba, por ejemplo. Por eso habíamos dicho eso con William en el grupo. Ajá. ¿Lorena habla? Sí, profe Lorena. Bueno, les voy a leer porque entonces ustedes están bien encaminados y vamos a ver por qué. Dice, am, al alarmado padre le respondí simplemente, por teléfono, ¿no? Vaya al hospital, traiga el camisón que usa su mujer procurando que conserve todo su olor. Póngalo alrededor del cuello de la niña y preséntele el biberón. Y el biberón fue ingerido inmediatamente. Lo que me permitió, leo un poquito más y después comentamos, concebir y sugerir esta solución fue el trabajo sobre la noción de imagen del cuerpo. ¿Qué le faltaba a este bebé a causa de la ausencia de su madre para poder tragar? La niña no estaba enferma, pero perdía peso, tenía hambre. O sea, lo que William decía, la necesidad, acá vamos a trabajar sobre dos ejes que tenemos que trabajarlos simultáneamente y que es muy importante que ustedes lo puedan captar desde el punto de vista de la formación emocional y fundamentalmente narcisística del bebé, porque después todo esto les va a permitir entender a Piaget con más profundidad, o sea, entender la inteligencia instrumental desde una perspectiva más completa, si ustedes quieren. Dice, la niña no estaba enferma, pero perdía peso, tenía hambre, puesto que había mamado 3 o 4 días, lo que le faltaba solo podía ser la imagen olfativa de la madre. La imagen olfativa de la madre. Súbitamente ausente. El narcisismo fundamental del sujeto que permite al cuerpo vivir, porque el pediatra estaba desahuciado, ¿por qué? Porque el pediatra solamente puede atacar al organismo como un organismo genérico, que tiene que ver básicamente, si ustedes quieren, con el esquema del cuerpo, con el esquema corporal que nos da la anatomía y la fisiología, pero sin la instancia narcisística que nos permite unir los dos términos, el término que tiene que ver con la nutrición, en este caso sustantiva, sustancial, con la incorporación sustancial de alimento, que tiene que ver con saciar la necesidad, con el tema básicamente de lo que tiene que ver con el deseo, que ustedes recordarán que nosotros un cierto, hicimos un análisis siguiendo a la autora de lo que es la imagen inconsciente del cuerpo, o sea, eh, lo que le faltaba era la imagen olfativa de la madre, súbitamente ausente, o sea, la ausencia en un momento tan precoz, o sea, que el organismo y la continuidad del organismo depende de un narcisismo fundamental que se lo da al niño una serie de incorporaciones materiales, como ser la posibilidad de mamar y todos los otros elementos que están vinculados. Hay un elemento de estar sujeto al pecho por el brazo de la mamá, hay un elemento visual y hay elementos que vamos a ver que son fundamentales, que tienen que ver con lo auditivo, básicamente, por lo cual el niño es alimentado desde el punto de vista de lo que se llama
de lo que la autora llama lo sutil, la relación sutil de la mamá o del ser humano con otro ser humano. Hay una relación sutil que es fundamental y que es imprescindible. Este caso demuestra que es imprescindible, que no basta que la capacidad motriz de la niña que ya estaba aprobada, y tampoco alcanza con... Un segundito, por favor. Bueno, disculpen la interrupción, pero me estaba llamando el rector y al rector hay que atenderlo, ¿no? Sí, por supuesto, Este, profe. mínimamente, Urgente. además que es mi amigo, pero bueno, era por otras cuestiones. ¿En qué estábamos, por favor? Yo estaba, En la relación sutil del bebé con claro, la mamá. la relación sutil Profe, tiene que ver con lo siguiente, o sea, profe, el niño justamente, pendula, como habíamos visto en clases profe, anteriores, entre momentos justamente a esta relación se la llama diada. en algunos momentos el bebé es calmado en su hambre, digamos, y la necesidad se termina allí. Pero esto se reconstruye como un ciclo de deseo, porque el niño ya ha experimentado esa sensación placentera, pero además de lo placentero, experimenta un goce que tiene que ver con el cuerpo erógeno. Ustedes van a leer en varios materiales que no podemos prescindir en el ser humano de la idea del cuerpo erógeno y de las zonas erógenas. Y esto tiene que ver entonces con, con muchos registros que el bebé va teniendo al mismo tiempo de su mamá y que de alguna manera le permiten tener la sensación, mientras, digamos, el niño pendula entre dos momentos, entre el momento en el cual está despierto, está, digamos, activo de alguna forma o pasivo en algunos sentidos porque es transportado y es alimentado oralmente, etcétera, pero donde está plenamente el registro del deseo, vamos a decir, hasta que el niño se duerme profundamente y entonces aparecen las pulsiones de muerte que para François Dolto no tienen que ver con
violencia ni con la agresividad, sino que tiene que ver básicamente con el descanso. Las pulsiones de muerte para François Dolto tienen que ver con el descanso, con una especie de ausencia de representaciones. O sea, nosotros tenemos representaciones en la medida en que estamos sujetos al régimen del deseo, pero no tenemos representaciones cuando aparecen las pulsiones de muerte. Y de hecho, en el inconsciente, dice Freud, no hay representación ni del tiempo ni de la muerte. Es muy importante esto porque después vamos a trabajar con el caso de Freud, donde vamos a ver cómo el manejo de la temporalidad del psicoanalista tiene mucho que ver. Acá había una urgencia, ¿por qué? Porque no se puede prescindir de alimentar al bebé, o sea, había que alimentarlo de cualquier manera, vamos a decir. Pero, ¿qué faltaba? Faltaban la serie de registros sensoriales que el bebé experimenta de alguna manera simultáneamente a través del contacto básico con la mamá, y que además está acompañado de una serie de estímulos que son muy importantes. Desde este punto de vista, lo olfativo es una representación muy básica, muy cercana, pero también hay una representación auditiva que tiene que ver con las palabras de la mamá. Es por eso que el bebé reconoce la voz de la mamá antes que ninguna otra voz, y que muchas veces, en muchas ocasiones posteriores, digamos, esta es una situación muy precoz, porque fue a los días nada más, pero digamos que el bebé va teniendo, como lo decíamos en las primeras clases, sensaciones disruptivas, digamos, de su equilibrio, en sentido de la posición, de lo que pasa en su aparato digestivo, también en el momento de ir a dormir, que es un momento muy difícil, y qué es lo que funciona allí, qué es lo que está trabajando de alguna manera, conservando en los momentos de crisis o en los momentos de riesgo, de peligro. O sea, los momentos, por eso decía Lacan que el complejo del destete es un complejo que enraiza profundamente mucho más antes de cuando la mamá le saca la teta, digamos, y que tiene que ver con el hecho de haber sido desprendido de un lugar de, vamos a decir, relativa comodidad, eh, y proyectado, por así decirlo, a un universo en el cual aparecen situaciones conflictivas o contradictorias, algunas provenientes de su propio organismo. eh, Ahora me desaparecieron la... Bueno, me aparecen cosas en la pantalla que no tendrían que aparecer, perdón. Entonces dejo de ver todo lo que tengo que ver. Este, entonces, el conjunto de las experiencias que van pendulando entre el sueño y la satisfacción de las necesidades, que va conjuntamente con la conformación de su ser como un ser deseante, está mezclado primero con la simbiosis con el cuerpo de su propia mamá, y después con los estímulos que vienen básicamente a través de la palabra. Por eso, cuando François Dolto habla del objeto transicional, eh, que, que ustedes lo van a estudiar básicamente como concepto en Winnicott, digamos, eh,
¿Concepto qué dijo, profe? El objeto transicional. Dolto dice que cuando el niño ha tenido, además de la satisfacción propia de la necesidad, el tiempo suficiente como para que la mamá hable con él, le diga las palabras que todavía no entiende, o sea, es un léxico confuso para el niño, pero de alguna manera le permite mantener la ilusión de una continuidad, de una intuición de que él es un organismo, es un ser humano completo, digamos. ¿Por qué? Porque en general las pulsiones se satisfacen de manera parcial, o sea, hay una satisfacción de la pulsión oral a través de la boca, del cabum, después hay toda una parte interna del organismo que empieza en las primeras partes del tracto digestivo y termina en la zona anal, y todo esto va a componer entonces las situaciones del bebé. Entonces, lo que la mamá permite es que se junten de alguna manera las sensaciones y darles un sentido, incluso cuando son sensaciones desagradables o dificultosas, o el bebé tuvo alguna dificultad o una enfermedad. En general, eh, el padecimiento físico del bebé lo siente, pero cuando la mamá lo organiza a través del lenguaje, en un lenguaje verdadero y amoroso, le permite entonces al bebé enfrentar esa situación y esas muchas situaciones que van a venir con mayor fortaleza. O sea, la idea no es que el bebé no padezca absolutamente nada, digamos. Por supuesto, hay que protegerlo de algunos peligros principales, y parte de la función materna es justamente darle las cosas básicas, digamos, para la supervivencia, el cuidado del frío, del calor, etcétera, etcétera. Pero todos esos otros aspectos que nacen de la voz, de la mirada, nacen del tacto, algunos son más, permiten un cuidado o una seguridad mayor al bebé, o sea, para que el bebé adquiera esa seguridad básica, de la cual han hablado también otros analistas, este, es Profe, eso fundamental. cuando, eso de lo que habla usted es cuando dice que implican factores externos por los procesos psíquicos, digamos, donde el bebé se atribuye al pecho malo, al pecho bueno. Claro, porque el bebé tiene sensaciones y tiene puntos de contacto con el otro, o sea, con la mamá, que son parciales y tiene necesidades Sí, parciales. Por ejemplo, está la sí, necesidad que tiene que ver con lo oral, tiene la necesidad de excrementicia, de ser cuidado, limpiado, etcétera. sí, Y en la medida en que todo esto se repite de una manera coherente, vamos a decirlo así, ustedes sabrán que los bebés son mm, criaturas que se hacen muy rápidamente a los hábitos, pero no es que se hacen a los hábitos porque el hábito sería, digamos, el concepto psicológico fundamental. Esto es así, tanto para Freud como para Piaget, digamos, el hábito no es el concepto que nos permite entender el desarrollo, o sea, pero sí tiene que ver con la continuidad narcisística, con el sentimiento de ser uno y de ser un ser humano. Esto se va constituyendo a partir de dos elementos, de las partes sutiles de la relación de la mamá que tienen que ver con la transformación, básicamente, digamos, en el nivel del deseo, digamos, porque de una relación parcial, como por ejemplo la de la boca y el pecho, digamos, que es una relación que uno diría puntual y que diría que es parcial, se va pasando en una dialéctica continua a una sensación que tiene que ver con, digamos, la instancia básica del amor. O sea, el amor es
es un sentimiento que tiene que ver con el ser como totalidad, con el cuerpo como totalidad, y es la mamá como objeto total la que permite ese pasaje entre el placer parcial que puede ser que le limpien, le saquen los pañales, le saquen la caca, el olor de la caca, el masaje, el hecho de que pueda ser manipulado, digamos, el niño y que eso traiga sensaciones placenteras, digamos. Eh, Cuando la mamá realiza estas acciones, no simplemente como acciones mecánicas, sino como parte de un ritual amoroso que tiene una continuidad y que va y que tiene un futuro, tiene una perspectiva, lo promueve o lo promociona el bebé hacia distintos logros posteriores, digamos, y que le da además una cabida o una cierta libertad motriz. Esto es muy importante, o sea, la mamá Se tiene van que, creando los primeros vínculos y los lazos, ¿no es cierto, profe? efectivamente, pero esos primeros Como, vínculos, o sea, el caso que yo acabo de leer les muestra que eso es muy precoz, o sea que el bebé es un ser que está como expectante a toda esa serie de sensaciones que contribuyan básicamente también desde la palabra a darle la sensación de que ante un peligro o ante un problema, él va a estar a resguardo, vamos a decirlo de esta forma. Profe, y solamente la mamá seguridad y genera, confianza. Perdón, uno por vez. perdón, profe. No, dale, Caro. No, yo decía que solamente la mamá puede brindar esa seguridad de lo que usted está diciendo, no ser No, no es que la mamá solamente, únicamente. no es que la mamá solamente, sino que al comienzo y dadas las primeras experiencias, la mamá es el personaje fundamental, pero esto no quiere Claro. decir que con el correr del tiempo el bebé vaya ampliando el circuito, por ejemplo, Ah, de las voces que escucha, perfecto. de las caricias que recibe, o sea, la presencia de esta tía o de el papá o de otras personas, Profe, eh, van ampliando ese círculo, ¿sí? claro, pero ¿hasta qué edad más o menos, hasta qué mes es necesaria la presencia de la mamá para afianzar todos estos vínculos que usted está hablando y esa seguridad que necesita el bebé? Más o menos un estimativo. Mira, mami. Para mí toda la vida, pero por ahí no siempre sucede. A ver, esto es bastante variable, digamos, eh, y depende mucho del entorno que tenga el bebé, o sea, eh, la mamá también, por eso muchas veces introduce frente a esta cuestión de porque estábamos hablando de que hay una dialéctica entre presencia y ausencia. Eh, una vez que se instala la ausencia, el bebé puede recurrir, si la mamá no está presente, a todo el recurso, a todos los recursos motrices y sensoriales que va desarrollando con el tiempo. Por eso hablábamos el otro día del tema de chuparse el dedo como una especie de sustituto, ¿no? Cuando aparece esta falta. O sea, O el chupete, profe, con los bebés. perdón. El chupete también, Sí, que bueno, creen que por eso está, sustituye, pero en realidad no. sí, por eso está el chupete y otra serie de cuestiones. O sea, lo que pasa es que la mamá, si ustedes recuerdan el tema de la función materna, como está descrita, una de las funciones de la función materna es presentarle el niño al mundo y el mundo al niño, digamos, hacer las presentaciones respectivas e introducir en el mundo del niño humanizadamente distintos objetos. De todos esos objetos que se introducen en la vida del bebé, los más importantes son las personas, por razones casi obvias, diríamos, son las personas los objetos que tienen mayor importancia, vamos a decirlo, en esta cuestión. Y en ese sentido, no es que la mamá se retira y listo, digamos.
eh, la mamá tiene la función, Winnicott lo describe bien, de alguna manera de ilusionar al niño y también en algún punto desilusionarlo. Eh, Eso es lo que hablaba, profe, usted la otra vez cuando hablaba el artículo este de la castración, cuando se hace oral, cuando se produce el destete y todo eso. claro, exactamente. Las castraciones tienen que ver justamente, por eso la llama Dolto simbolígenas, con que Claro. la mamá, digamos, le va dando al bebé cada vez mayores niveles de protagonismo, vamos a decirlo, y libertad motriz, y va humanizando cada una de las acciones del bebé y incluso de los problemas o desaciertos del bebé a partir del propio lenguaje. O sea, incluso si el bebé fuera, como describe en algún lugar, Dolto, un niño que tiene dificultades porque ha tenido una encefalopatía primariamente, digamos, perinatal, como puede ser una parálisis cerebral, el hecho de que la mamá le hable de eso o de otra enfermedad o cualquier clase de secuela que pueda haber quedado eventualmente, hace que el bebé pueda incorporar eso dentro de su imagen inconsciente del cuerpo, y esa imagen inconsciente del cuerpo que ha sido humanizada a través de la palabra de la mamá, entonces no tiene un agujero o una falla o un problema. De hecho, uno de los ejemplos es que niños que pueden no tener algún miembro, por ejemplo, cuando hacen un dibujo y han tenido esta posibilidad de la palabra de la mamá, hacen el dibujo normal de la persona completa, digamos. O sea, Profesor, que sí, disculpe que lo interrumpa. Me queda sí, claro, o sea, para que me quede claro, entonces, cuando el bebé viene, por ejemplo, con alguna discapacidad, desde el sí. momento del nacimiento, la mamá, si le habla respecto a esa discapacidad, el niño ya lo asimila naturalmente. ¿Es así? Y es más o menos como está diciendo vos. Por supuesto, hay Ah, eso no nivel, sabía, profesor, qué a- a- interesante. hay niveles de comprensión léxica, o sea, el niño probablemente en los primeros días, en los primeros meses, no comprende el léxico, digamos, desde el punto de vista semántico, o sea, el significado que para nosotros tienen las palabras, pero la transmisión amorosa de la madre a partir del lenguaje genera como una especie de expectativa, que es lo que después le va a permitir al bebé compartir ese mundo humano. Y después, más Ah, qué bueno. adelante, según los niveles de desarrollo del niño, irá comprendiendo con mayor o menor, en mayor o menor medida. Eso no quita que yo he tratado niños con parálisis cerebral hace muchos años, que de pronto el niño le haga al terapeuta la pregunta que le debe haber hecho a los padres y que no tiene respuesta, y por qué me tocó a mí esto, por qué yo soy así, digamos. Es una, es un momento muy angustiante para el que lo escucha, porque Es uno no puede crítico, tener sí. una respuesta de eso que sea Claro. satisfactoria para el niño. O sea, decirle al niño, no, mirá, sufriste porque no estabas trabado el canal de parto, tenías 2 vueltas de cordón alrededor del cuello. O sea, una Claro. explicación médica no es la explicación que el niño busca, es obvio. Por eso le digo, profe, la importancia que tiene entonces de hablarlo desde el nacimiento, por más que no entienda lo semántico, como usted explicaba recién, Sí, pero qué sí, sí, importante. Yo no claro. sabía eso, profe. La verdad que Desde la interesantísimo. panza ya en realidad. Por eso es tan importante que ustedes cuando vayan a estudiar a Piaget y estudien los primeros meses, sobre todo, el primer mes es un mes donde el niño ejercita básicamente sus reflejos, y los otros 3, 4 meses que siguen, el niño está trabajando sobre los hábitos, o sea, poniendo en ejercicio los distintos aspectos de su sensorialidad y su motricidad, donde
se escucha el propio laleo que el bebé hace, y el laleo que el bebé hace es una especie de imitación también de lo que puede imitar de la mamá, y de alguna manera ese laleo conserva a la mamá, o sea, es una manera de poder eh, ir como diciendo, pegando, por así decirlo, uniendo estas distintas partes, estas distintas sensorialidades y motricidades que al comienzo tienen un desarrollo neurológico relativamente independiente. O sea, lo que ustedes van a estudiar en Piaget es que el niño aprende rápidamente, busca activamente coordinar los distintos esquemas que provienen de distintas fuentes, por ejemplo, auditivas, eh, manuales, etcétera, etcétera. Lo que nos enseña Dolto es que, digamos, el otro costado, el reverso, la parte interna, digamos, emocional de todo este fenómeno es que el niño no podría hacer esto solamente por sus capacidades motrices y sensoriales que tienen que ver con la maduración. Obviamente la maduración es fundamental, pero tienen que ver con que ese pegamento, vamos a decir, esa posibilidad de coordinar los distintos aspectos hasta que en algún momento llega a poder tener una imagen más o menos unificada de su persona, digamos. Primero ha tenido que ser proyectada, ha tenido que ser vivenciada casi como una promesa, vamos a decirlo así, y esa promesa está puesta en las palabras de la mamá. Esta es lo interesante, digamos, eh, y esto después tiene que ver, como la compañera decía, con los distintos tipos de castraciones que, que son básicamente impedimentos que el niño tiene para las satisfacciones de las zonas erógenas que ya ha desarrollado. O sea, si fuera por el niño se quedaría todo el tiempo en la etapa oral, ¿no? Que me lleven de acá para allá tranquilamente y yo chupo, chupo, chupo. Eh, ¿Qué pasa? Digamos, salvo una mamá con un acervo muy patológico, digamos, va entendiendo que el bebé va progresando desde el punto de vista motriz y que para los 6 meses más o menos ya la motricidad voluntaria se desarrolla en muchos niveles y en varias posibilidades, que seguramente los reflejos arcaicos han desaparecido en su gran mayoría, y que entonces el bebé, que ya pasaría a ser para la etapa anal, además de lo que tiene que ver con lo que más adelante será el control de los esfínteres, la idea es que la etapa anal tiene que ver con la musculatura estriada, o sea, con todo lo que el bebé puede hacer de libertad motriz, digamos, y al mismo tiempo esta libertad motriz le va permitiendo ser más independiente. Ustedes hacían la pregunta, bueno, ¿hasta cuándo es la mamá? Bueno, en la medida en que el bebé ha sido estimulado para poder avanzar en los procesos que ustedes van a leer en el avance motriz, en la sedentación, en la evolución del gateo en algunos casos, en la evolución de la marcha, en la evolución también, por supuesto, del intercambio de señales verbales y no verbales, mímicas y de todo tipo, el bebé va naturalmente queriendo proceder, digamos, según sus propios designios, vamos a decirlo de esta manera. En un trabajo muy lindo sobre el juego de un psicólogo norteamericano, muestra claramente que en el juego, creo que yo lo comenté en otra clase, del Coreco Wow, o sea, del aparecer y desaparecer de los juguetes, la mamá va prudentemente llevando al niño desde
que ella hace casi todo el juego y describe todo el juego cuando va a aparecer, le anuncia al bebé que va a aparecer el muñeco, que va a aparecer, y aparece, y después lo va preparando porque después el muñeco va a desaparecer, y entonces la mamá hace casi todo, protagoniza ella todo, casi todo el ejercicio del juego, pero lentamente, con el correr de los meses, el juego se simplifica y el niño se ha acostumbrado y ya puede anticipar claramente la aparición y la desaparición del muñeco, y por último termina por agarrar el aparato él y manejarlo él. O sea que en ese juego, que es un juego al mismo tiempo que es un juego de ejercicios y es un juego de habilidad motriz, el niño va pasando de una situación relativamente pasiva, no es pasiva del todo porque la mamá le va hablando, le va diciendo, pero digamos, desde el punto de vista motor, el niño todavía no tiene todos los poderes sobre el juguete hasta una situación en la cual se hace cargo, digamos, básicamente digamos, de todos los aspectos, digamos, de la motricidad y el juego mismo. Y este juego de aparecer y desaparecer es un juego prácticamente universal. Es también el juego que describe con el carretel el famoso artículo donde Freud presenta oficialmente, vamos a decir, la pulsión de muerte, y donde muestra que esa rotación entre tirar el carretel afuera de la cuna y recogerlo implica la confrontación significante que va a ser la base, ¿no?, del sistema significante. O sea, lo que tenemos en el sistema del lenguaje son solamente diferencias, ¿no? La diferencia entre un significante y otro significante. Ahora, lo crucial de todo esto no es simplemente la estructura del lenguaje que se manifiesta en este acto sencillo de aparecer y desaparecer, o tirar el carretel y recogerlo, sino el hecho de que el niño se hace cargo de esta situación. Lo crucial es entender entonces que todas las cosas que ustedes van a estudiar en Piaget, como logros que de alguna manera ponen en juego no solamente las capacidades motrices crecientes del bebé, sino el hecho de que él vaya decidiendo y definiendo qué hacer con los objetos, ha tenido como antecedente el hecho de que la mamá, el papá, las personas de su entorno, le han ayudado a humanizar estos objetos. O sea, el objeto transicional es un objeto humanizado. Winnicott dice que es un objeto que tiene que ser real, no es un objeto imaginario, no es un objeto imaginario, ni tampoco es un objeto puramente externo en el sentido de que tiene una existencia física, sino que es un objeto que no es imaginario, pero al cual el niño lo dota, por así decirlo, primero la mamá, pero hereda, toma esa dotación de la mamá de humanidad en el objeto que le permite de alguna manera sentir que ese objeto lo sigue acompañando, y al acompañarlo le da continuidad a su propia vida. O sea, lo que el bebé tiene en riesgo los primeros meses, y es lo que decía Lacan, hablábamos en las primeras clases, es el hecho de la propia integración de su cuerpo como una unidad. ¿Por qué? Porque cuando yo hago caca por un lado, cuando como por otro lado, cuando agarro por otro lado, y entonces eso tiene que ver con una vivencia fragmentada de la acción del organismo. Entonces, ¿qué dice Lacan respecto de cuando el niño a los 6 meses se ve en el espejo y tiene una reacción jubilosa, alegre? Por supuesto, esto siempre y cuando esté acompañado por otro ser humano, pero ¿por qué tiene esa reacción? Porque es la visión de mi salvación, dice Lacan. ¿Por qué?
porque de alguna manera permite juntar esos fragmentos que estaban dispersos. Eso que Melanie Klein llamaba, después vamos a terminar con el caso Dick, que se los debo, eso que Melanie Klein llamaba posición esquizoparanoide. ¿Por qué era esquizoparanoide? Porque estaba dividido, son sensaciones divididas. Luego se pasa a la segunda posición, que es la posición depresiva, y esa posición tiene que ver con el hecho de que ya el niño ha podido experimentar una diferencia entre un objeto y otro objeto, entre él como una entidad personal y el otro unificado y unificante que ha sido la madre. Pero que entonces, si es unificado y unificante, puede perder ese objeto, o sea, porque es una posición depresiva y porque la mamá puede ausentarse, que es lo que pasa con la nieta de Freud cuando él describe en el artículo el juego del carretel, del el juego del cual él obtiene conclusiones extraordinarias realmente, que tienen que ver con la función propiamente simbólica, o sea, con el hecho de que la ausencia y la presencia ya no van a ser más puramente materiales, sino que van a poder ser significadas, van a poder ser traídas de alguna manera a una forma de representación en la cual ya no voy a depender tanto de la presencia material, corporal del otro, digamos, que es lo que le pasa a esta bebé los primeros días cuando pierde la sensación olfativa de su madre. En ese momento la sensación olfativa de su madre es parte de su propio ser, no es simplemente un olor que viene de afuera, ¿se entiende esto? Es su propio ser el que está en juego, con la visión, con la audición, con la olfacción, con todos los sentidos también táctiles, etcétera. Y esto, de alguna manera, en la medida en que ha podido repetirse los actos de aparición y desaparición, no conjuntamente con la aparición del deseo como algo a lo cual le falta algo, entonces esto va a permitir más adelante que el bebé adquiera esa posición de que pueda, digamos, del narcisismo originario, que era una mera sensación de continuidad en el tiempo y en el espacio, el hecho de que pueda tener una sensación de yo, de moi, o sea, yo mismo. Claro. Profesor, ¿Sí? con Dale. respecto a lo que dijo del bebé cuando se mira al espejo a los 6 meses y ahí ve, bueno, el júbilo, ¿no es cierto? Porque ve su salvación. Solamente viéndose en el espejo, él se da cuenta de que ya es un todo unificado. En realidad está buena la pregunta. Digamos, tiene una, vamos a decir, una especie de premonición de todo esto que le permite juntar, si antes ha podido tener las continuidades adecuadas y sobre todo si esa presencia frente al espejo está acompañada por alguien que le dice, mirá, sos vos, porque en realidad cuando el espejo es una imagen fría, es una imagen muerta, si ustedes quieren, no es una imagen viva. Entonces, lo que le otorga vivacidad a esa imagen es básicamente la compañía de la mamá. Después podemos eventualmente leer uno de los casos interesantes de Dolto que tiene que ver con esta vivencia frente al espejo, Ah, ok, que profe. que Gracias. no todas las veces, no todas las veces es tan feliz, vamos a decirlo así. Interrumpo un ratito, hacemos un recreo, 10 Sí, minutos. profe. Sí, Puede profe. quedarse tranquilo. Sí, profe. Profe,
si les parece, ya que apareció el tema del espejo, aunque pueden y deben leer el texto del escrito de Lacan, que es el escrito teórico donde de alguna manera presenta no solamente fenomenológicamente lo que pasa, hubo otros psicólogos anteriores o psiquiatras que trabajaron sobre la imagen en el espejo. Lacan toma estas investigaciones, pero saca las conclusiones psicoanalíticas del caso, digamos. Pero para mostrar que no siempre, digamos, la vivencia en el espejo es una vivencia positiva o jubilosa, como dice Lacan, que ocurre entre los 6 y los 18 meses. Dice La niña del espejo, aspectos clínicos del caso. A modo de preámbulo quisiera contar dos historias de las que fui testigo mientras preparaba este trabajo. La primera anécdota es la de dos gaviotas y transcurre en Bretaña, sobre el techo de una casa frente a mi ventana. Desde hace un rato oigo gritos particularmente insistentes de gaviotas. Intrigado, observo de dónde provienen esos chillidos y descubro una escena sorprendente. Sobre el techo plano, una gaviota muy agitada golpea con el pico el caño de aluminio de una chimenea, o para ser más exacto, golpea su propia imagen en ese espejo improvisado. Seguramente cree que se trata de otra gaviota. Por desgracia no comprende lo que pasa y gira incansablemente alrededor del caño. La imagen gira con ella. El macho la acompaña, pero se mantiene a distancia. Esta operación dura hasta que cae la noche. A la mañana siguiente se reanudan los gritos y veo a la hembra llegar con un gusano en el pico para alimentar a ese presunto otro. Evidentemente ninguna gaviota bebé toma el alimento. La maniobra duró varios días. La pareja de aves pasa la mayor parte del tiempo en el techo. La hembra se enfrenta sin tregua a su imagen. Creo que va a cansarse, pero ella sigue golpeando el señuelo sin cesar. La situación es terrible, no tenemos un lenguaje en común y yo no puedo explicarle nada. Qué interesante, ¿no? Esto. La segunda historia me ocurrió en una tienda de ropa en época de Navidad. Hay varios probadores con las cortinillas abiertas que dejan ver al fondo un vidrio espejado. De pronto un niño pequeño de alrededor de 2 años y medio, que está en la falda de su madre y que debe de estar bastante aburrido, se precipita con todas sus fuerzas contra uno de aquellos vidrios. Sin duda se imagina que hay allí un compañero de su edad y se golpea con fuerza. Se detiene asustado. La madre oye el ruido. Bien hecho, dice. Los miro. El niño mira a la madre, luego a mí. Me corro un poco para no ocultarle el reflejo de su madre en el espejo. La mujer, al comprender mi gesto, se dulcifica y le explica. Pero eres tú en el espejo. Yo pienso, ya está pasando por eso. El niño comprende que allí hay algo extraño. Vuelve lentamente hasta el vidrio espejado, lo mira, luego me mira y se pone a jugar. Va a ver a todos los espejos de los demás probadores. La madre se ha ausentado nuevamente del hijo y está ocupada probándose ropa. No sé si el niño ha comprendido que es su propia imagen, pero en todo caso ha debido entender que el que está allí no es otro niño de verdad, a diferencia de la gaviota. O sea, para la gaviota el señuelo es un reflejo imposible de eludir. En cambio el niño puede entrar en duda sobre, primero puede ser otro niño, pero después ve que no hay un niño real. Claro, por eso le preguntaba, profe, porque, Sí. ay, disculpe, le interrumpí. Dale. Porque yo, por ejemplo, viví esto, pero con mi perrito. Un día estaba frente al espejo y empezó a ladrar, o sea, él quería enfrentarse a él mismo en el espejo. Eso le pregunté si ahí es como que el bebé se da cuenta de que él es la persona que está en el espejo. Porque el animalito no, obviamente, pero a lo mejor el ser humano sí. El ser humano necesita mediaciones y de todas maneras esa imagen jubilosa
involucra una cierta rivalidad, si ustedes quieren, que aparece justamente como fundante de la relación con el prójimo. O sea, Lacan dice que en la relación con el prójimo hay una suerte de agresividad que aparece justamente en ese momento. Bien, profe, gracias. Los personajes se enfrentan al espejo en una superficie espejada y lo digo deliberadamente así en lugar de usar la palabra espejo. Se enfrentan al reflejo en una superficie espejada, porque para François Dolto los espejos existen mucho antes del descubrimiento del espejo plano, o sea, Narciso se cayó al agua y se ahogó porque se miró en el agua, ¿no? Esta última anécdota muestra claramente que la impresión que causa el espejo no es aquí un acto solitario, aparece inmediatamente acompañado de la percepción de la presencia de un testigo, en este caso la madre. Y lo más importante es el aspecto relacional, simbólico de esta experiencia. Lacan también va a hablar de que la imagen en el espejo va a ser una matriz simbólica. No es solamente una imagen, va a ser una matriz simbólica. Cuando lean el escrito van a ver, y tiene que ver con esto, con que es una experiencia que para ser una experiencia humana y humanizante, tiene que estar el otro como testigo. Lo más importante es el aspecto relacional simbólico. De lo contrario, es para el niño un momento de invalidación del sentimiento de existir. Si no hay un testigo que dice, es tu imagen, tu representación en el espejo, es un momento de invalidación del sentimiento de existir. A ver la música, chicos. Milagros, por favor, tu micrófono. Lo desactivé yo. No sé si es la música que más cuadra para esta clase, pero yo pondría otra, pero bueno, cada cual, La música clásica, profe, la otra vez. no sé, podemos poner algunas cosas de jazz también, qué sé yo. Ah, jazz también. Eh, Esto de la invalidación del sentimiento de existir está vinculado a todo lo que decíamos antes respecto de que la validación del sentimiento de existir no sería posible sin la presencia del otro. O sea, que el narcisismo fundamental es una experiencia que va de acuerdo a la convivencia con el otro, que me da las claves, que es testigo, que es auxiliar. O sea, por supuesto Freud describió las funciones del otro de varias maneras, pero básicamente estamos hablando de la relación madre-niño, no solo el madre-niño, pero digamos como que es una relación que lo valida, que le da entidad a la existencia del sujeto y permite que el sujeto se vincule con lo corporal. O sea, el sujeto no es el cuerpo, pero el sujeto se vincula con toda esa experiencia corporal a partir de esa otredad, que es un testigo amoroso y que es el que permite pasar de la experiencia parcial de cualquier zona erógena a erogeneizar a la totalidad del cuerpo y la totalidad de la experiencia. Sin erogeneizar la experiencia, sin darle esa cualidad de deseante, las acciones espontáneas del niño que describe Piaget no serían posibles. Por eso cuando se desengancha la actividad orgánica o propia del niño con el otro, aparecen síntomas de autismo, por ejemplo. Es así como tratando de encontrar al otro, el niño no encuentra a nadie, porque es una superficie fría, no encuentra a nadie. La falta de la relación con el otro, ya sea la madre, ya sea otra persona mediadora, puede ser dramática para el niño. Esto nos cuenta la niña del espejo. François Dolto expone el caso de la niña del espejo en su obra coescrita con Nacio, pero también menciona la cuestión en otros textos, sin dar nunca una versión completa del caso de la niña y de su tratamiento. Nosotros lo presentaremos
el libro de Nacio está, voy a ver si tengo que dejar un montón de cosas en la fotocopiadora, tengo que dejar ese libro también. Nosotros presentaremos ahora junto con el de León y el de Añez, que también da testimonio de la existencia de la imagen inconsciente del cuerpo previa al encuentro con el espejo. Lo de Añez ya lo vimos recién y lo de León lo leímos la última vez. Abandono y fragmentación. La presente es la historia de una niñita de 2 años y medio que llega con sus padres desde Estados Unidos a pasar 2 meses en París. También hay un bebé. La familia se hospeda en un hotel y mientras los padres visitan a París, los niños quedan a cargo de una niñera francesa que habla algunas palabras en inglés, pero que desconoce el inglés estadounidense. Así encontramos a esta pequeña que ha hecho un largo viaje después de abandonar su ambiente familiar. Abuelos, personas que se ocupaban de ella, con quienes se sentía segura. Ustedes hoy hablaron de las abuelas, los abuelos, ¿no? Los olores, los sonidos, las presencias, las sensaciones, las partidas y llegadas, las separaciones cotidianas ya simbolizadas, los objetos familiares, los espacios de un niño que descubre y se desarrolla están ahora ausentes, y es una ausencia amenazadora. O sea que usted podrá ser que en algún caso atiendan algún caso, a veces las mudanzas suelen ser catastróficas para los niños muy pequeños. Simplemente las mudanzas con la familia, con todo, pero la mudanza. La niña se encuentra en un país extranjero, sumergida en una lengua que desconoce. Acaba de tener un hermanito o una hermanita. Ya sabemos que esta es una experiencia difícil. De modo que ha visto a su madre transformada en su cuerpo y luego ocupada en atender a ese bebé, sin duda en pleno proceso de interiorizar ese nuevo lugar de hermana mayor y confiada a una niñera que no puede hablarle y que se ocupa mucho del recién nacido, como es casi obvio. Entonces los padres se ausentan para visitar París. Cuando la madre regresa al hotel, alimenta al bebé y, por cierto, está muy poco disponible para la niña, que se halla así librada a sí misma en una habitación desconocida. Pero hay un detalle más. Esa habitación está llena de espejos en muebles y paredes. Imaginémonos lo que pudo sentir, desarraigada, sola, sin otros niños, ni un idioma para compartir sus días, y sin embargo está rodeada de una multitud de otras ella que se aparecen en los espejos, otras ella entre comillas, ¿no? Niñas enteras, fragmentos de niños, aquí la cabeza, allá un busto, más allá la parte baja del cuerpo, con trozos de cuerpos de adultos que atraviesan ese campo visual de vez en cuando. La niña está perdida, dislocada, fragmentada en todo el espacio de esta habitación. Inquietante, sin una presencia amiga que pueda tranquilizarla. No se trata solo de que allí encuentra la trampa ilusoria de la relación con otra niña. Además, en toda la habitación no hay un lugar que le permita escapar de dicha trampa. Se está atrapada. Y no tiene a nadie que le diga, eso que ves allá es tu pierna reflejada en el espejo, aquel es tu rostro, allá está tu mano. Tampoco tiene a nadie que le explique la ausencia de sus padres. Nadie finalmente que represente la mediación entre el espacio habitual y el espacio nuevo. Ha perdido hasta tal punto sus referencias que en 2 meses se ha vuelto esquizofrénica. Ha perdido al mismo tiempo el lenguaje y la posibilidad de deglutir. Como las serpientes, engulle los alimentos. Ha vuelto a ser un bebé pequeño que no sabe masticar. El cuadro es dramático. Dolto dice haber visto fotografías de la niña anteriores al viaje y haber contado con el testimonio de los abuelos en los Estados Unidos, aquella era una niña muy vivaz. Dolto recibe, pues, a esta pequeña en su consulta poco antes de que cumpla los 5 años, es decir, 2 años después de la experiencia traumatizante del espejo.
La madre cuenta que desde aquella época la niña nunca volvió a tomar algo con las manos. Cuando se le presenta un objeto que puede interesarle, la niña repliega los dedos, cerrando los puños, lleva la mano contra los brazos y coloca los antebrazos sobre el pecho a fin de no tocar el objeto con las manos. Hace así, miren. Retrae completamente todo el miembro superior. Se ha vuelto fóbica al acto de tocar. Cuando tiene hambre come directamente del plato, o sea, acerca la boca y engulle los alimentos. Simbolización, la articulación de la palabra. François Dolto le ofrece pasta para modelar y le dice, ella trabaja con dibujos y pasta para modelar. Puedes tomarla con tu boca de mano, le dice. Puedes tomarla con tu boca de mano. Inmediatamente la niña toma la arcilla y se la lleva a la boca ayudándose con el brazo que, en lugar de permanecer replegado contra el cuerpo, se extiende y permite que la mano tome el objeto, algo que no había hecho desde hacía muchos meses. Dolto escribe, yo le había puesto una boca en la mano. Le había puesto una boca en la mano. Como si mi palabra constituyera una articulación entre su boca y su mano. Fíjense el poder de la palabra. Y luego, las manos son el lugar de desplazamiento de la zona erógena oral después del destete. O sea, cuando viene el destete, que es necesario y es un sufrimiento para el bebé, sin embargo, el bebé descubre y redescubre cada vez que puede manipular las cosas, puede tocarlas, puede balancear. Todo lo que Piaget explica lo puede hacer por el destete. También puede llevarse las cosas a la boca, que es lo que el niño va a hacer, porque el niño tiene varios espacios, no tiene un espacio auditivo, un espacio bucal. El espacio bucal es uno de los espacios de exploración más importantes que tienen los bebés chiquititos. Por eso los juguetes vienen, no darle a niños menos de 3 años. ¿Vieron? Cada vez bien. Actúan como bocas prensiles sobre los objetos. O sea, son como las manos son como bocas sobre los objetos. Es como si fuera una boa constrictor, la mano, ¿no? Que va agarrando las cosas. Si después escriben algún relato de terror y lo venden, quiero parte de las ganancias, ¿sí? Los dedos... Vamos, miti, miti. Miti, vamos, está bien, me parece bien. Actúan como boca prensiles, como 40. dientes, como la pinza de las mandíbulas. Los dedos se hunden en los objetos blandos que están a su alcance. O sea, en vez de palpar y tocar, ustedes van a estudiar toda cómo la aprehensión va avanzando hasta hacer la pinza famosa con la cual agarramos la virome, etc. Esta nena actúa como si fueran, ¿no?, cosas que se hunden en los lugares, que están a su alcance, arañándolos, dividiéndolos en pedazos, palpándolos, apreciando sus formas. A un bebé le gusta jugar a desgarrar con las manos con una alegría lúdica. Esto es lo que llamo el empleo de la boca de mano. O sea, el bebé tiene zonas para destruir, tiene para destruir en la zona anal y tiene para destruir en la boca. Por eso su propia acción, hasta que no la domina y no sabe que es de él y alguien se la puede decir, son acciones que tienen que ver con aspectos básicamente sádicos, tienen que ver con una economía de sadismo que tiene que ver con el propio esquema corporal, porque lo primero que tiene que hacer el bebé es eso. Lo que pasa es que acá estamos en presencia de lo que en psicoanálisis llamamos regresión. O sea que... Es como que volvió a una etapa oral, profe, la niña. Claro, volvió a una etapa oral, e incluso antes de eso, si ustedes quieren, eventualmente, y podría haber una regresión todavía peor, digamos. Profe, este libro que está leyendo usted es el de psicoanálisis y pediatría.
de Los François más famosos Dolto. casos de psicosis. Ah, bien, 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 bien. Después está narrado esta experiencia en el libro que hacen Juan David Ignacio con Dolto, que se llama El niño del espejo. Y hablan de la psicoterapia de niños, es un libro bastante interesante. Veamos ahora cómo explica Dolto la dolencia de esta niña. Dice, era terrible ver eh, cómo esta experiencia del espejo, más bien de los espejos, había disociado y diseminado su ser. Y pensar que al comienzo los padres se sintieron contentos al creer que esos múltiples espejos la divertirían. Ellos pensaban que la nena iba a estar divertida frente a todas esas imágenes. A fin de mostrar hasta qué punto esta cuestión del espejo puede revelarse importante durante el psicoanálisis de un niño, presento en la página siguiente el dibujo hecho por una pequeña con la que yo mismo trabajé. Considero que esta niña superó la difícil experiencia del espejo y la cuenta a su manera, dibujando. ¿Muestra Comentario el dibujo, teórico. profe? ¿O no tiene? ¿No tiene dibujo? Sí tiene el dibujo. Tendría que mandárselo después por WhatsApp. Ah, mira. No, se ve bien, profe, ahí. ¿La ven? Sí, sí, se ve. Sí, se ve. Gracias. Dice, la imagen inconsciente del cuerpo no es una noción fácil de captar. François Dolto da varias definiciones, pero ninguna de ellas descubre todos sus aspectos. Tomaremos una de ellas como introducción a fin de mostrar la orientación seguida en el estudio de este concepto. Para un ser humano, la imagen del cuerpo es en cada instante la representación inmanente donde se origina su deseo. Es una imagen, no es el cuerpo mismo, es una imagen del cuerpo donde se origina el deseo, o los deseos, si ustedes quieren, y ese deseo se origina en distintas fuentes del cuerpo porque ha sido de alguna manera tratado, porque ha sido permitido su simbolización, e incluso porque gracias a las castraciones simbolígenas se han anulado algunos circuitos a los que el bebé estaba acostumbrado para promoverlo a una actividad más importante. Por eso el niño, cuando sale del complejo de Edipo, en general entra a la escuela y a partir de ahí la sublimación de las pulsiones sexuales distintas aparecen reflejadas en actividades de tipo cultural, ¿no es cierto? Pero siempre hay una imagen inconsciente del cuerpo que tiene que ver con la fuente del deseo. El carácter incompleto de cada una de las definiciones dadas por Dolto no debe llevarnos a pensar que la imagen inconsciente del cuerpo sea una noción sencilla. Por el contrario, nos obliga a esforzarnos para situarla en el conjunto de los conceptos empleados por Dolto. Puesto que para abordar la idea de imagen inconsciente del cuerpo tomamos el caso de una niña que vivió dramáticamente y no acompañada del el encuentro con los espejos, decidí comenzar nuestro trabajo por este momento tan particular para las imágenes del cuerpo que es la experiencia del espejo. Podemos decir que el hecho de verse multiplicada por pedazos en múltiples espejos, sin nadie que la apoye en ese momento, va a provocarle a esta niña una regresión a una imagen anterior del cuerpo, inadaptada a una situación actual. La llevará a identificarse con las múltiples imágenes visuales recortadas. O sea, siempre el fenómeno afectivo más básico, según Freud, es la identificación. Cuando la identificación está dejada al libre albedrío, digamos, frente a una cantidad de imágenes, la niña no puede juntarlas por sí misma en esta edad, digamos, ¿no? Claro, y ahí es traumático. Y ahí es traumático. Ujú. El riesgo de deshumanización que implica la experiencia no mediatizada. Dolto habla del estadio del espejo, de la experiencia del espejo, como de una prueba dolorosa, como una castración, es decir, como una pérdida aflictiva, que aún así promueve al sujeto a un lugar más adecuado al estado de la libido correspondiente a su edad. Y precisa que por otra parte toda prueba conlleva riesgos, o sea, es inevitable
no le podemos impedir a nuestros hijos, a nuestros niños, a nuestros alumnos, experiencias que son riesgosas, que pueden ser dolorosas. Muchas aparecen a través del juego, porque el niño, si ustedes recuerdan, ¿no? De algún otro texto que hayan visto eventualmente, dan reglas, que son reglas que a veces exceden sus propias capacidades, ¿no? Y entonces el niño puede lastimarse, puede pasarle determinadas cosas en el nivel mismo del juego. Y bueno, las castraciones tienen que ver básicamente con vivencias dolorosas porque le son prohibidos determinado tipo de circuitos o acciones al niño. ¿Para qué? Para que así pueda promoverse a un estadio donde su libido esté más de acuerdo con las condiciones que su corporalidad ya le van permitiendo. Para un niño pequeño, la visión de su cuerpo en un espejo es un sufrimiento. Y lo es porque en lugar de encontrar la alegría de otra persona, que es el espejo que él había tenido, que eran los ojos de la mamá, que lo miraban con amor, con cariño, etc. Y de pronto se encuentra con un espejo que no le devuelve nada de eso. Recibe como respuesta una imagen sin vida, una imagen de un ser humano que no es humano, puesto que no es portador de ningún intercambio ni sustancial ni sutil. No hay intercambio sustancial, no toma leche, ni hay intercambio sutil, una caricia, una palabra linda, nada. El niño se encuentra en presencia de un ser aparentemente humano que, cuando no hay otro ser humano presente que pueda desarmar la trampa, deshumaniza. Ese otro que puede mantener una comunicación lingüística con el niño le permitiría comprender que solo se trata de una imagen de sí mismo o de ambos, que deshumaniza significa que cosifica o animaliza, que hace sentir, que hace salir del proceso de intercomunicación específica del ser humano, o sea, el niño aparece como un objeto o como un animal. Profe, en estos casos así, ¿se puede dar que desarrolle personalidad múltiple? Yo realmente eso de la personalidad múltiple, yo no encontré, todavía no traté ningún caso, digamos. Ajá, Eh, lo que desarrolla es una esquizofrenia, o sea, sí, es una situación en la cual se encuentra despersonalizada, claro. vamos a decir así, pero no sabría contestarte a eso porque yo no he tratado ningún caso ni tampoco he leído bibliografía científica sobre el tema. Bien, bien, profe, gracias. No quiere decir que alguno no te lo pueda decir, yo no te lo puedo decir. Claro, no, está bien, entiendo. Hasta que se da el encuentro con el espejo, las imágenes del cuerpo del niño son las que responden por él, tanto ante sí mismo como, por lo menos si lo cree él, ante los demás. Ahora bien, la revelación de su imagen visual, de la imagen que acaba de descubrir en el espejo, le provoca el shock de captar que su imagen del cuerpo no bastaba para responder por él ante los demás. Antes de reconocerse en la imagen del espejo, el niño se ve en el otro, en los otros. Es lo que ve de los otros combinado con lo que siente de sí mismo. Es una mezcla de imágenes visuales y cambiantes y de sus propias imágenes del cuerpo. En el espejo el niño descubre su tamaño y su apariencia de niño, mientras que sus espejos anteriores, el resto de las personas que lo rodean, le devolvían a veces imágenes de adultos y a veces imágenes de niños. Podía vivir la imagen de su cuerpo como inestable, sobre todo si no intervenía la palabra de ningún adulto para decirle algo, particularmente en los momentos angustiantes. En La niña del espejo, Dolto da un ejemplo de un niño que atropella voluntariamente a otro más pequeño para estar seguro de no volverse idéntico a él. De lo contrario, perdería su identidad. O sea, ¿por qué va a chocar el espejo el niño? Esto no lo explicó antes. Porque perdería su identidad. No No haya puede. un Por otro eso igual que él. hay un elemento agresivo en el estadio del espejo. Eso lo explica Lacan en su artículo. También cuenta que Jean, su hijo mayor,
cuando tenía alrededor de 3 años, se negaba a reconocerse en un film de vacaciones en el cual tenía unos 2 años. Para él, el niño que aparecía en la filmación era ese señor que también aparecía en la película. También se llamaba Jean y era en realidad el hermano de su madre. Algunos años después le comentaba a esta: ¿te acuerdas, mamá, que cuando era chico no quería creer que yo era yo? El niño no podía reconocerse sin sentir peligro en la imagen del pequeño de 2 años, pues su libido había evolucionado. Para él, identificarse implicaba volverse como el otro. Identificarse con el pequeño equivale a correr el riesgo de una regresión insoportable. En cambio, puede muy bien ser el adulto a quien mira y admira desde el punto de vista del estado actual de su libido. O sea, el niño, ¿qué quieren todos los niños? Ser grandes. Profe, Sí, lo mismo pasa, por ejemplo, cuando en los chicos más grandes ven sus fotos de bebé y dicen, no, no soy yo, yo ya soy grande. Sí, sos grande, claro, pero eras vos cuando eras de bebé. No, no soy yo, te dicen. En el no, caso, no, por ejemplo, de mi hija, ella mira su foto y me dice, no, yo no soy, si eras vos de bebé. No, yo no fui bebé, me dice. exactamente, porque implica identificarse con algo que ya no es, porque su cuerpo creció, es más grande, puede hacer otras cosas, etcétera. Por eso habla del estado actual de su líbido, ¿no? Fíjense ustedes cómo la imagen escópica es muy fuerte. A veces también pasa con el sonido. Cuando yo le pasaba a mi hijo más pequeño, cuando era chico, grabaciones de él mismo, de más chico, se angustiaba. Los riesgos de inestabilidad de la imagen del cuerpo evocados aquí son los riesgos previos a la experiencia del espejo plano. Esta prueba tiene pues la ventaja de darle un alivio al niño gracias a la identificación con la imagen de sí mismo que puede ver. Se siente entonces tranquilizado al comprobar que la imagen que le devuelve el espejo, por así decirlo, no cambia. El riesgo de deshumanización que implica la experiencia no mediatizada del espejo plano es real, pero no todos debemos enfrentarnos a él. En cambio, casi todos debemos pasar por la prueba del encuentro con la propia imagen en el espejo, esa imagen que ofrecemos a los demás. Inhibición de la imagen del cuerpo en la prueba especular. La prueba consiste en experimentar la sensación de que la imagen que tenemos de nosotros mismos es insuficiente. Insuficiente para explicarles a los demás y explicarnos a nosotros mismos lo que somos. La castración vivida en la experiencia del espejo es un shock. No le podemos, nuestra imagen no es suficiente para decir de nosotros. Mientras que antes de la imagen del espejo, nosotros mismos decíamos de nosotros. La imagen del cuerpo asegura la sensación de mismidad, de continuidad del ser, y de pronto el niño descubre la apariencia que tiene para los demás. Eso que ve allí sería él, pero eso es hasta tal punto diferente de la sensación que tenía de sí mismo que le produce un shock. O sea, porque las sensaciones de sí mismo tienen que ver con que me duele el estómago, me golpeé el codo, estuve pensando una cosa, y eso en el espejo no aparece nada. ¿Qué hacer con esas dos realidades? La de su imagen del cuerpo ya formada en él y la de su imagen visual que descubre en el espejo y que no se corresponde con la anterior. El efecto benéfico de esta experiencia es que obliga al niño a aceptar poco a poco la representación de él que descubre en la imagen especular. A todos nos pasará que algunos días nos vemos mejor o nos vemos peor en el espejo. Tenemos que aceptarnos Sí, cuando tal nos cual, vemos profe. mejor y cuando nos vemos peor. Y decir, bueno, seguimos siendo más o menos los mismos. Se ve obligado porque esta imagen lo transforma al mismo tiempo en un ser en medio de la multitud. Este aprendizaje marca el advenimiento de una autonomía hasta entonces imposible. En este sentido, la prueba del espejo es primordial, pero para que el niño pueda aceptar esta imagen visual de sí mismo, debe rechazar la imagen del cuerpo que le aseguraba la continuidad de su ser y que ahora es incompatible con la representación especular. La imagen del cuerpo
no ha sido rechazada ni se ha perdido, queda radicalmente inhibida. A partir de este momento se puede hablar explícitamente de la imagen inconsciente del cuerpo. Después de la prueba del espejo, la imagen del cuerpo es definitivamente inconsciente, o sea, hay que inhibirla. Que se vuelva inconsciente no significa que su función deje de ser esencial. Sin que lo advirtamos, continúa asegurando nuestra cohesión interna. O sea, aunque la tengamos que pasar al inconsciente, vamos a decir, por completo, sigue siendo el sustrato de nuestra mismidad, vamos a decirlo de esta manera. Bueno, preguntas, comentarios. Profe, Sí, dale. lo que se le recomendaría entonces a los padres, que por ejemplo, que cuando un niño o cuando un bebé se va a mirar en el espejo lo acompañen, ¿verdad? Que no lo dejen solo porque puede ser traumática la experiencia para él si Sí, está solo. no solo tienen que acompañarlo, lo pueden sostener frente al espejo y pueden mostrarse uno al otro. Sí, yo creo que sí, que efectivamente esto demuestra eso. De hecho, yo he visto crisis de chicos autistas que frente al espejo empiezan a gritar, a golpear, etcétera. O sea, donde esa mirada es insoportable. En este caso, tuvo que ver con una situación muy particular, digamos, la de la nena, porque se había mudado de lugar, no tenía nada cercano, una persona que hablaba en otro idioma, o sea, se sumaron una serie de experiencias que todas ellas configuraron ese momento tan traumático, ¿no? Profe, ¿y esa situación se puede revertir después con terapia y esas cuestiones o ya no? Lo que le pasó a la Bueno, niña. acá no hay una narración de la terapéutica, pero bueno, sí, uno puede de hecho trabajar con esas situaciones y con los chicos autistas incluso uno puede trabajar justamente la imagen del niño y puede en algún momento revertirse hasta cierto punto. O sea, no es que el chico autista después es un chico plenamente normal, pero No, se claro, habla de, entiendo. se habla de que hay una post-psicosis, vamos a decirlo así, y Ajá. efectivamente uno tiene que trabajar en todos los aspectos, Ah, sobre todo perfecto. sobre todo en lo que tiene que ver con la mismidad, porque justamente son niños que no han podido acceder, gracias a distintos tipos de experiencias, porque hay distintos tipos de cuadros, pero a una situación donde puedan plenamente afirmarse en sí mismos. No dicen yo, por ejemplo. Claro, sí, sí. Se nombran por el nombre en tercera persona, En por tercera ejemplo. persona, eso le iba a decir, sí. Sí, sí. Eh, pero bueno, sí, sí, claro que se puede trabajar. Sí, de hecho se trabaja. Profe, Ah, buenísimo. Dale. ¿podría repetirme, por favor, el significado de castración? Eso me falta anotar. Las castraciones, después lo vamos a ver en Freud, aparece como prototipo de la castración, del complejo de castración, el hecho de que el niño tiene que abandonar sus posiciones infantiles respecto de su pretensión sexual sobre la mamá o sobre el papá, etcétera, eh, porque apareció la amenaza de castración. Antes del complejo de castración apareció la amenaza de castración y entonces esto se vincula con la prohibición de gozar de la madre, gozar de la hermana, etcétera. O sea, aparece la castración como el prototipo de una prohibición que por un lado es una prohibición, pero por otro lado es lo que le va a permitir al niño fructificar, florecer, crecer en todos los sentidos, físicos, morales, éticos también, porque a cada una de estas castraciones, la castración oral, umbilical, la castración anal, etcétera, corresponde una cierta ética. Por ejemplo, en la castración eh,
anal, donde el niño ya tiene una capacidad de hacer una serie de moverse, saltar, correr, de hacer un montón de cosas, digamos, en la etapa anal, una de las una prohibición ética sería que las acciones que él haga se haga daño a sí mismo o le haga daño a los demás. Entonces el niño en el jardín de infantes, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Que los chicos no le pueden tirar una silla por la cabeza al compañerito o a la compañerita. En principio esto tiene que ver con una ética universal, más o menos kantiana, digamos, que es no quiero que me hagan a mí, no le voy a hacer a los demás lo que no quiero que me hagan a mí. Lo que pasa que lo que aparece allí como, digamos, como elemento infantil reivindicatorio es la venganza. A veces los chicos no pueden inhibir ciertas cuestiones vengativas que efectivamente deben ser trabajadas y deben ser tratadas. O sea, para que la ética humana general sea promovida a un valor que el niño pueda llegar a respetar. Y esto tiene que ver con una castración, o sea, con prohibiciones concretas. Son prohibiciones que permiten, o sea, la contracara de la castración es lo que el niño puede avanzar, o sea, cuando el niño sale, en el caso de la niña y del varón no son iguales, después esto lo vamos a ver, pero de todas maneras, el complejo de castración hace que la mayor parte del complejo el niño o lo reprima, si va a ser más o menos neurótico, o eventualmente se diluya, vamos a decirlo, porque el niño ha podido pasar de un aspecto erótico en la relación con sus padres a un aspecto de amor, digamos, sublimado, vamos a decirlo así, de cariño, y ha podido identificarse eventualmente con el papá que le corresponde, en el caso del varón con el papá, en el caso de la niña con la mamá. Pero por supuesto estos cambios tienen que ver con promesas no explícitas, vamos a decirlo, de que efectivamente se tiene que preparar para un florecimiento sexual posterior. Por eso la sexualidad genital se da en dos fases en el ser humano, cosa que Freud hasta 1924 había menospreciado un poco, y después en un artículo muy importante él habla de estos dos momentos que tienen que ver con la preparación para la sexualidad definitiva, digamos, que viene después de la pubertad. De todas maneras, el concepto de castración es una experiencia penosa, pero que debe recorrerse para poder, digamos, promoverse a otro estadio de la libido, lo cual no quiere decir que siempre esta experiencia penosa termine bien. Puede ser que una experiencia de castración termine en formas perversas de satisfacción o formas que tienen que ver con satisfacciones de la libido que son anteriores, vamos a decirlo así, y que no están bien dirigidas, digamos, por así decirlo, ¿no? O sea, porque el deseo puede de algún modo fallar porque falta el objeto o por otros motivos, por muchas cuestiones, pero estas experiencias que llama simbolígenas, Dolto, tienen que ver con, digamos, prohibiciones que más o menos universalmente debemos atravesar para llegar a un desarrollo más o menos pleno en cada momento. Ah, bueno, muchas gracias, profe. Sí, lo que pasa es que estaba leyendo de Freud, de los hombres lobos, la neurosis infantil, y me estaba costando un poco ese concepto del complejo de castración justamente, pero ahora ya lo relacioné más o menos. Ahora que me dijo que eso puede ser tener un desbalance más o menos bueno o malo. Muchas gracias, Bueno, profe. vamos a trabajar ese caso. No sé si nos va a dar mucho el tiempo hoy porque quería terminar de leerles el caso de Dick, que al final lo dejamos medio por la mitad, pero Lea, profe.
para la próxima clase Sí, profe, vamos terminé de leer. sí, para la próxima vamos a ver el caso de Freud, que es un caso muy interesante porque por muchos, hay muchas cuestiones técnicas que tienen que ver con la técnica psicoanalítica, hay cosas que tienen que ver con la temporalidad del trabajo psicoanalítico, eh, y además muestra dos cosas, que por debajo de toda neurosis del adulto hay una neurosis infantil, primero, y segundo, que un analista de niños no puede ser analista de niños si no trabajó también con adultos. Eso lo dice Dolto con toda claridad. Bueno, vamos a terminar con el caso de Dick. Dejemos a Dick en el punto de esta pregunta, dice. Pobre señora Klein, dice porque acaba de sacarle punta a un lápiz y ve las virutas de madera sobre las rodillas de Melanie Klein. En el que pasa de un descubrimiento a otro, de una emoción a otra. La cura en efecto avanza progresivamente. Dick se interesa en objetos nuevos, en juguetes nuevos, trata de comprender cómo funcionan y juega a destruirlos. Algunos lo inquietan, entonces huye y los deja de lado, se dirige a otros, los nombra, ensaya un juego nuevo, se atemoriza y así sucesivamente. Ustedes ven que eh, cómo la destrucción está muy cerca del juego en general, pero en este caso particular, o sea, los niños normalmente en sus juegos rompen cosas. Y no hay que asustarse de esto porque esto es una parte importante de un momento evolutivo. Por ejemplo, durante cierto tiempo evita acercarse al armario y se dedica a examinar detalladamente el lavabo y el radiador. Los araña, los golpea, los rocía con agua y luego les hace muescas con un cortaplumas. Pero la angustia lo desborda. Entonces regresa al armario y estudia sus goznes y cerraduras. Se instala allí y le pregunta a la señora Klein en nombre de las diferentes piezas que lo constituyen. Así, el universo de Dick se amplía. El niño se interesa más por las personas, las cosas y sus nombres. Y sus nombres. En lugar del nombre propio, en la economía libidinal del niño, François Dolto habla mucho de eso, es fundamental. Por eso ella dice, no le tenemos que llamar con diminutivos ni nombre de animales, no, hay que llamarlo con el nombre propio. La identidad sería, profe, ahí. Claro, tiene que ver con eso. Claro. Pero acá está extendiendo, porque era un nene que casi no hablaba, no el interés por las cosas, el comportamiento de las cosas y también los nombres. Melanie Klein interrumpe el informe de la cura de Dick cuando han pasado 6 meses de tratamiento. Ahora sabemos que este duró 2 años. En ese momento Dick volvió a tomar contacto con la realidad, habla, encuentra sentido a las cosas, ha establecido relaciones afectivas con su madre y con su padre. Para tener acceso al mundo de Dick, Melanie Klein debió dar un salto a lo desconocido, anticipar las producciones del niño partiendo de lo que ya sabía. El desafío parece haber sido un éxito que estuvo sin duda a la altura de la fuerte convicción y el deseo que la animaban. Esto es importante, no es una cuestión técnica, no aplicó ninguna técnica, inventó, pero inventó porque había un deseo de recuperar a ese niño que fue muy importante. Los de una mujer que marcó surcos, una pionera de la práctica y de la teoría psicoanalítica. Epílogo. Después de su cura con Melanie Klein, Dick fue tratado por otro analista, Beryl Sanford, quien lo consideró inteligente y muy locuaz.
pero todavía bastante estratificado. El niño poseía una memoria extraordinaria y considerables conocimientos en el terreno musical. Un segundito, por favor. Hola. ¿Sí? ¿Sí? Ah, ¿estás en la puerta? Sí, sí. Bueno, yo ya bajo un momento para firmar y eso. Para que le digo a los chicos. Discúlpeme, 2 minutos, tengo que ir a firmar unos papeles y vuelvo. Sí, Sí, profe. profe. Vaya tranquilo, Vaya profe. tranqui, profe. Uf, mi- Si no me equivoco, si no me equivoco, el número 4 ya está subido, creo que hasta mañana se puede presentar, creo, si no me equivoco, que es el preclásico norteamericano. Lo que yo había visto era la bibliografía del trabajo 4. Hasta mañana tenemos que presentar el trabajo práctico número 3. Si eso tenía entendido yo, el trabajo práctico número 3. 4 no lo vi todo. Claro, la guía del trabajo práctico 4 no está, pero está la bibliografía. Ahora, una confusión. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Qué querés, gata?
Veo que mi gata sigue dando clase en lugar mío. Espero que sea mejor que yo. Lo que me llamó la atención, profe, que su gata se llama Gata. ¿Eh? No, Su se llama gata. Mimi se Ah, llama. Y ah. acá está arriba del libro y me está Profe, mirando. a ver tu gatito. No, quiere subir a la computadora. Quiere jugar. No, no voy a jugar con vos ahora. Tienes que esperar. Yo les enseño a los animalitos a esperar también, ¿no? Bueno, dice... tenía muchos conocimientos musicales de que era un apasionado. Phyllis Grosskopf, la biógrafa de Melanie Klein, pudo encontrar a Dick cuando éste tenía casi 50 años. Le pareció simpático y un poco infantil. Había podido asumir un empleo, ella no dice cuál, que no implicaba demasiada atención. El hombre sabía perfectamente que él era Dick, pues Melanie Klein tenía la costumbre de leerle los pasajes de su artículo que se referían a él. Al releerlo reacciona de diversas maneras. Cuando se me abalanza la computadora, te voy a echar, ¿eh? Cuando Melanie Klein habla del pene incorporado por la madre, Dick sugiere, Melanie podría haberse ahorrado toda esa charlatanería. En cuanto, en cuanto al pene atacante, dice, yo no hice eso. En lo referente a la orina como sustancia peligrosa, es cierto, dice. Además, confirmó los juegos con Melanie Klein y cómo se encerraba en el armario por venganza contra mis padres. Y agregó, si Melanie estuviera todavía viva, la llamaría por teléfono y le diría, francamente, te has pasado. Enough is enough. Enough, ¿no? Va, suficiente, suficiente, dice. En conclusión, explicó que quería mucho a Melanie, que ella lo consolaba, lo tranquilizaba cuando Dick lloraba y le decía, la vida no es tan mala. Esa es una intervención que habría que pensarla mucho. No es una interpretación, no es un señalamiento, es una interpretación, es una intervención que les digo que la piensen. Muchas cosas que le decimos a los pacientes no son interpretaciones, son intervenciones que tienen que ver con, si ustedes quieren, con un aspecto cuasi filosófico. Las cuestiones teóricas del caso Dick. La relación de Melanie Klein con el psicoanálisis. Las posiciones psicoanalíticas de Klein, después de haber sufrido una depresión, Melanie se somete al primer análisis con Sándor Ferenczi. Tiene 35 años y pronto pasa de la posición del analizando a la del analista. Convencida por el psicoanálisis y alentada por Ferenczi, emprende la educación de su hijo Eric. En aquel momento lo que pretende es liberar de antemano al niño de inhibiciones intelectuales que podrían poner trabas a su libertad. Se sitúa pues en una perspectiva de educación psicoanalítica con un objetivo profiláctico, pero pronto abandona ese proyecto educativo para crear un verdadero marco psicoanalítico. Hoy sabemos que se trata de su hijo Eric, pero ella presenta este caso en el 19 con el nombre de Fritz. Esta primera comunicación en la Sociedad Psicoanalítica Húngara le vale que se le renombre miembro de la sociedad cuando en realidad ya aún no recibe pacientes y su propio análisis solo duró 2 años. Bueno, me parece que ya todo esto excede los casos. Y me parece que nos llevaría demasiado tiempo verlo así. De todas maneras, es importante que ustedes recuperen esta idea de que el haberle puesto palabras, quizá como no había sucedido en su casa, en la casa de su mamá y de su papá, lo cual fue muy riesgoso, porque nosotros nunca podemos saber si las palabras que nosotros ponemos son las que el niño pondría. De hecho, el adulto Dick le dice, bueno, te pasaste un poco, qué sé yo, o hay cosas que sí, hay cosas que no, digamos, pero la actitud de
de poner palabras, pero sobre todo de poner el cuerpo, ¿no? De poner su propia, si ustedes quieren, imagen del cuerpo y la propia pasión de las dificultades que ella había tenido en tanto ser humano, fueron fundamentales en la cura de este niño, que es un caso clásico. Después, si quieren, podemos... está la redacción completa del caso en las obras completas de Melanie Klein. Pero es importante ver que algunas de las cosas que Melanie Klein trabaja con el niño, como trabajar en el marco de la puerta, en la abertura, tienen que ver con este complejo de destete y con estos complejos que de alguna manera deshumanizaron a este niño y que simplemente con un solo objeto con el cual ella se vinculó con él, pudo a partir de todo eso lograr que el niño venciera las inhibiciones que tenía, porque el sadismo originario que este niño, que es uno de los conceptos de Melanie Klein, impedían que pudiera manifestarse con los objetos. Por eso a veces nosotros cuando vemos a los niños y los vemos jugar y a veces destruir las cosas, nos ponemos mal porque hacemos proyecciones adultas sobre estas cuestiones, pero es importante saber que el niño tiene que poder simbolizar, llegar a simbolizar, porque todo este trabajo que hizo Melanie Klein colaboró con la formación de símbolos, o sea, con el hecho de que el niño pudiera después poner palabras sintácticamente útiles y valiosas y referidas como referencia a lo mismo que ella podía decir o hacer, y que entonces la palabra ha sido el instrumento privilegiado de la cura del psicoanálisis. Y bueno, muchos han puesto en duda esto, pero espero que las cosas que estamos trabajando en clase y que estamos leyendo les muestre a ustedes que en realidad la simbolización, la palabra, es lo que nos humaniza, es lo que nos permite llegar a advenir. Llegar a advenir quiere decir poder cambiar, o sea, el desarrollo es algo que depende del otro, no depende solamente de mí mismo. Elisa, tu micrófono, por favor. Bueno, llegamos hasta acá. La próxima vamos a trabajar con el caso de Freud. Bueno, profe, buenísimo. Bueno. Profe, ¿puedes volver a decir el nombre? Entonces así tomamos nota para leerlo un poco. ¿El nombre de qué? Del caso este de Freud que acaba de decir. Historia de una neurosis infantil. ¿Usted va a dejar, profe, el material en alguna fotocopiadora? Y si quieren lo llevo, porque de todas maneras las obras de Freud ustedes la tienen por todos lados. El hombre de los lobos es el Profe, yo la encontré en un PDF en internet y está completa. Ahí bueno, está bastante legible también. Y si pueden, tiene un PDF, pásenselo. Ahí lo acabo de otra compañera, profe, en el chat. Profe, eso le iba a decir. Gracias, o sea, si no puede por ahí dejar en la fotocopiadora, nos pasa las bibliografías, nosotros buscamos en internet y descargamos. Por ahí es más fácil. Ahí está igual en internet, lo descargas ahí. Sí, por eso digo, la mayoría están en el grupo también, fueron subiendo. Bueno, alguna cosa voy a dejar. Bueno, que tengan buena semana. Gracias, profe. Fue muy linda clase. Vamos con los juegos. Gracias a ustedes. muy interesante su clase, así que hasta luego. Gracias, muchas gracias. Me estimulan para seguir.